una criatura pequeña e increíblemente tenaz, se enfrentará directamente al rey de la sábana. No para ganar, sino para demostrar que el miedo no es un instinto común. El intrépido, cuando el tejón de miel mantiene al león alejado. En esta árida pradera, el miedo es la ley. Mantiene a las gacelas corriendo, a los leopardos trepando alto y a todas las criaturas inclinándose ante sus gobernantes. Pero hay alguien que nunca lee ese código. El botzalismo no da a nadie la oportunidad de respirar aliviado. Cuando los ríos no son más que deslizamientos de tierra agrietados y la presa es tan escasa como una gota de agua en el desierto, cualquier encuentro casual puede convertirse en una sentencia de muerte. El león macho yace bajo los árboles bajos, con los ojos entreabiertos con arrogancia. Es el guardián del orden, una criatura que no necesita que nadie demuestre su fuerza. Su mera presencia ordenaba a todos a apartarse, pero esa falsa paz estaba a punto de romperse. Frente al señor león se encontraba un tejón de miel hurgando frenéticamente bajo un viejo árbol. No era grande ni ágil y estaba completamente solo. Sin embargo, el tejón de miel poseía un arma que incluso los asesinos más hábiles temían: una temeridad frenética. Su piel gruesa, como una armadura, marcada por la guerra, y un espíritu de lucha inquebrantable lo convertían en la criatura más formidable de la sábana. Bajo la acacia, una colmena silvestre yacía destruida, con la miel derramándose por el suelo. El tejón de miel lamía las últimas gotas, completamente ajeno a la presencia de su gobernante, que lo observaba atentamente desde atrás. En el mundo del león, esto no era solo una pelea por comida, era un insulto flagrante a la monarquía. La mirada del señor león se fijó en su objetivo. No quería la miel, quería castigar a quien se atrevía a faltarle el respeto a su autoridad. El león se puso de pie de repente. Sus músculos se tensaron, levantando arena bajo sus potentes zancadas. La persecución comenzó.
En lugar de huir como otros animales, el tejón de miel se dio la vuelta. No retrocedió ni buscó refugio. Se mantuvo erguido, gruñendo con ásperos resoplidos como si fuera el cazador. El agudo chillido del tejón de miel rasgó el aire justo antes de que sus cuerpos chocaran. Todas las reglas biológicas indicaban que este juego estaba a punto de terminar con un pequeño cadáver a los pies del rey. Pero la realidad suele ser más brutal que la teoría. Si el león decidía atacar, el tejón de miel moriría, pero no moriría solo sin infligir heridas fatales a su oponente. Si el león flaqueaba, todo el orden de la sabana se derrumbaría. Este juego, en realidad, aún no había comenzado. Cuando las fauces del león se cerraron, pareció que el destino del pequeño estaba sellado. Pero en ese preciso instante, la naturaleza presenció uno de los mecanismos de defensa más extraños del planeta. Los tejones de miel no solo tienen la piel gruesa, sino que ésta no está unida a los músculos subyacentes. Es como una armadura suelta que les permite retorcer todo el cuerpo dentro de su propia piel. Incluso cuando un león les aprieta el cuello, pueden girar milagrosamente su cuerpo para asestar un riesgo de represalia dirigido directamente a los ojos o la nariz de su enemigo. El león se dio cuenta rápidamente de que no se enfrentaba a una presa común, sino a una masa muscular rebosante de rabia. Los tejones de miel no conocen la retirada. Su sistema nervioso parece carecer de receptores que provoquen miedo. Mientras que otras especies entrarían en shock al enfrentarse a depredadores de alto nivel, el tejón de miel desencadena un estado de frenesí. Emite continuamente silbidos agudos y penetrantes, creando una inmensa presión psicológica. Cuanto más dura la pelea, más confundido se vuelve el león. El león ataca buscando una muerte rápida, con un mordisco en la garganta, pero la piel alrededor del cuello del tejón de miel es tan gruesa que los colmillos del león tienen dificultades para penetrar y alcanzar la tráquea. Además, el tejón de miel posee una extraordinaria resistencia al veneno y tolerancia al dolor. Su torrente sanguíneo contiene proteínas especiales capaces de neutralizar incluso las toxinas más potentes, un rasgo desarrollado gracias a su frecuente caza de cobras. Esta resiliencia biológica le permite soportar ataques brutales y aún así levantarse, continuando su ataque como un fantasma invencible. El drama alcanza su clímax cuando el tejón de miel decide pasar de la defensa al ataque a gran escala. Utiliza su bajo centro de gravedad y sus largas garras
originalmente utilizadas para excavar en la roca dura, ahora transformadas en afiladas dagas. Cada golpe del león solo enfurece aún más al tejón de miel. No apunta a los músculos gruesos, sino que ataca directamente a las zonas más sensibles del rey de la sabana. Las miradas atónitas de las leonas circundantes revelaron una grieta en la estructura de poder. Vieron a su rey, capaz de abatir un búfalo en un instante, retrocediendo ante una criatura que pesa menos de 15 kilogramos. El tejón de miel no ganó por fuerza, sino por extrema tenacidad. Convirtió la caza del león en una prueba agotadora, cuyo precio por una pequeña comida fueron heridas infectadas y una reputación destrozada. Bajo el abrasador sol de Botswana, este enfrentamiento ya no se trataba de caza, sino de una batalla de ingenio entre el poder absoluto y la temeridad desmedida. Y en esta sábana, a veces el vencedor no es el más fuerte, sino quien hace sentir al oponente que continuar la lucha fue el peor error de su vida. El león macho miró fijamente a su pequeño enemigo una última vez. Luego les dio la espalda en silencio, guiando a las hembras hacia los arbustos lejanos. Una retirada silenciosa, un silencioso reconocimiento de que el poder absoluto se había doblegado ante un desafío extremo. El orden del botsalismo permanece, pero sus límites han sido redefinidos por una criatura que ni siquiera el Señor se atrevería a cruzar una segunda vez. El tejón de miel, con el pelaje manchado de polvo y sangre, se mantiene firme sobre sus cortas patas, con la cabeza en alto en desafío. No solo defendió su vida, sino también su honor como un león intrépido. Si fueras un león, ¿aceptarías ser herido por una comida insignificante como la del tejón de miel? Deja tu opinión en los comentarios. Al atardecer sobre las praderas de Botswana, un penetrante aroma impregna el aire. Es la señal inequívoca de que un festín acaba de terminar. Un tejón de miel macho disfruta de su botín una pequeña pitón de roca justo afuera de su guarida. Pero en esta sabana, la soledad siempre conlleva riesgo. A lo lejos se oyó una risa ronca y entrecortada. Una manada de 3 hienas moteadas había olido sangre. Las hienas no solo eran carroñeras oportunistas, eran estrategas psicológicas. Con una fuerza de mordida de hasta 1100 libras por pulgada cuadrada, suficiente para aplastar el fémur de un búfalo. Las hienas rara vez temían a otro oponente que no fueran leones.
formaron un triángulo, cerrando lentamente el círculo alrededor del pequeño tejón de miel. La hiena alfa se abalanzó, intentando usar sus mandíbulas destrozadoras para acabar rápidamente con su presa. Pero el tejón de miel no era una víctima común. Para las hienas, seguir atacando a una criatura maloliente, tenaz y capaz de infligir daño a cambio se convirtió en una empresa extremadamente arriesgada. Tras 10 minutos de tenso enfrentamiento, las hienas comenzaron a dispersarse. Permanecieron a cierta distancia, ladrando con frustración. El tejón de miel, con el pelaje manchado de barro y sangre, permaneció firme a la entrada de la guarida. No retrocedió, sino que avanzó un paso, gruñendo desafiante. Finalmente, las hienas se retiraron silenciosamente a la oscuridad, dejando el campo de batalla a los más tenaces de la sabana. La batalla reafirmó una vez más la cruel verdad de la naturaleza. El más fuerte no siempre gana, pero el intrépido es el maestro del juego. Mientras la refriega bajo el árbol se desataba, en una antigua rama de acacia cercana, un par de brillantes ojos dorados observaban cada movimiento. Era Suri, una leopardo hembra adulta. Con un camuflaje perfecto, su pelaje moteado se mimetizaba con el follaje seco, convirtiéndose en una sombra invisible que analizaba en silencio cada momento dramático. Los leopardos son maestros de la táctica y del cálculo de riesgos. Suri nunca se involucra en una pelea innecesaria, especialmente cuando el oponente es una criatura feroz e impredecible, como el tejón de miel. Presenció cómo el tejón de miel, incluso rodeado de 3 hienas, embistió imprudentemente, maniobrando milagrosamente su cuerpo con su piel suelta y asestando mordiscos dirigidos a los ojos y la nariz de sus enemigos. Suri también vio el fracaso de las mandíbulas de las hienas que aplastaban los huesos contra la armadura gomosa y resistente del tejón de miel. Para Suri, el tejón de miel no era una presa atractiva. Si bien era una fuente de proteínas, abatirlo requería demasiada energía y conllevaba el riesgo de lesiones graves, algo que un leopardo solitario no podía permitirse. Una lesión en una pata o una mordedura en un ojo podían significar una muerte lenta por inanición o la incapacidad de cazar. Cuando la manada de hienas finalmente aceptó la derrota y se retiró a la oscuridad, el tejón de miel permaneció allí, con la cabeza en alto, en arrogante desafío. Suri permaneció encaramado en la rama, esperando. Sabía que el tejón de miel nunca se iría inmediatamente después de una victoria. Consolidaría su territorio y acabaría con su presa. Solo cuando el tejón de miel regresó a su guarida, Suri se movió levemente.
Tras pasar unos minutos más olfateando la dirección del viento y asegurándose de que no hubiera otras amenazas, Zuri comenzó su propia caza. El olfato de Zuri se activó. Detectó el olor de una manada de impalas descansando cerca de un pequeño abrevadero. Sin embargo, no se lanzó directamente hacia la manada. La táctica del leopardo era la paciencia y la capacidad de acercarse a su objetivo sin ser detectado. Zuri sabía que una persecución a larga distancia lo agotaría sin dar resultados, ya que la velocidad del leopardo solo es sostenible en distancias cortas. La presa era un macho joven que se separaba de la manada para pastar. Zuri se agachó, con los músculos tensos, sus ojos dorados fijos en su objetivo. Su respiración era superficial y lenta. Todo su cuerpo convertido en una flecha lista para disparar. Y entonces, con un salto explosivo, Zuri se abalanzó hacia adelante. Su velocidad alcanzó su punto máximo en segundos, acortando la distancia restante. El impala se sobresaltó, presa del pánico, e intentó escapar, pero ya era demasiado tarde. Las garras de Zuri se hundieron en su lomo y, al instante, recibió una mordida fatal. Las mandíbulas del leopardo se cerraron sobre la tráquea del impala, poniendo fin a la caza en un instante. Zuri no devoró a su presa en el acto. Con su increíble fuerza, arrastró el cadáver del impala a lo alto, ocultándolo en una gran rama. Fue un acto instintivo para proteger el fruto de su caza de ladrones oportunistas, como hienas o leones. En la vasta sabana, un leopardo nunca tiene una comida tranquila. Con el estómago lleno y su presa bien escondida en lo alto, Zuri se acurrucó en la rama. La luz de la luna brillaba sobre su pelaje moteado y en pocas horas continuaría su solitario viaje. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la frontera entre la vida y la muerte. Si disfrutaste de estas dramáticas historias sobre el mundo natural, dale a me gusta, compártelas y suscríbete al canal para seguir explorando los secretos ocultos de la sabana verde. Y ahora, que el silencio de la sabana siga contando historias que solo el viento puede comprender. La batalla por el primer puesto duró solo 7 minutos, pero el resultado fue una sentencia de muerte. La otrora poderosa manada se ha convertido en una carga. Y la tribu pintada está a punto de entrar en su momento más peligroso, el momento sin líder. Morirá de hambre, cede por las fauces del león. La manada de perros salvajes pierde a su líder y comienza la sangrienta lucha.
La sabana de la estación seca es como una piel estirada, que se agrieta bajo el calor que quiere quemar a todas las criaturas restantes. Las hierbas doradas se mecen con el viento caliente, revelando el suelo rojo y el fino polvo que flota como humo tras las huellas de los perros salvajes. Los perros salvajes africanos son los cazadores perfectos. Pero su verdadera fuerza no reside en sus dientes, sino en su absoluta sociabilidad. Esta es la tribu pintada, antaño liderada por un irreemplazable macho alfa. Pero ayer por la tarde, tras una asfixiante batalla con hienas, el anciano cuerpo del líder se desplomó, dejando un vacío de poder tan pesado como una roca que presiona el aire. Cuando el macho alfa cayó, el poder se convirtió repentinamente en un vacío mortal. No era solo el derecho a reproducirse. Era el derecho a decidir la vida o la muerte de toda la manada. Aparecieron dos contrincantes. Ranga, joven y musculoso, con los ojos siempre encendidos por el deseo de victoria de alguien que ansiaba romper todos los límites. Era quien siempre seguía en silencio al líder. Opuesto a él estaba Mato, mayor, tras haber experimentado muchas temporadas de lluvia y sequía, su cuerpo presentaba algunas viejas heridas, pero su mirada era aguda, como si estuviera adaptando cada paso de la manada. ¿Se desintegrará la manada o se autodestruirá bajo la espada de la lucha de poder? Una manada de perros salvajes no puede vivir sin cazar. Pero sin un líder, las decisiones son lentas. Ranga intenta liderar, pero su experiencia es fuerza bruta, no coordinación. Un kudú ha escapado. Es más que una comida perdida. Es una señal de colapso. La hembra alfa debe proteger a sus crías. Sabe que cualquier lucha interna pone en riesgo a la manada. Mira a Ranga. El hermano del viejo líder. Busca en sus ojos disciplina o ambición personal. La escasa comida intensifica las tensiones. En perro salvaje, la jerarquía se expresa a través de la presa. Mato usa la fuerza para arrebatar. Ranga no reacciona, pero su cuerpo se tensa. El conflicto no requiere un rugido.
Basta con una mirada. Ranga actúa tácticamente. No ataca a Mato. Apunta al macho que lo apoya. Un duelo rápido y sangriento. Las luchas jerárquicas entre los perros salvajes eran necesarias, pero el derramamiento de sangre era poco común. Ranga había usado la violencia para restablecer el orden, pero ese orden estaba teñido de miedo. Mato se retiró. La manada se mantuvo temporalmente estable. Pero esta estabilidad era solo una fina capa de hielo. El peligro nunca esperó a que los perros salvajes resolvieran sus conflictos internos. Las hienas habían descubierto la ubicación de la manada, donde estaban los cachorros. El olor a sangre de la lucha interna las había atraído. Un olor penetrante, agrio y denso, como a metal, flotaba en el aire. La hembra alfa fue la primera en detenerse. Tenía las orejas erguidas, el cuerpo tenso como la cuerda de un arco. De la hierba alta, comenzaron a surgir sombras bajas, gruesas y musculosas. Las hienas moteadas. Se acercaron con sus características espaldas encorvadas, hombros altos y mandíbulas que parecían aplastar el aire. Habían olido la sangre del conflicto interno de los perros salvajes. Y en este mundo, no hay olor más atractivo para las hienas que el de una manada dividida. Ranga y Ranga, los dos que acababan de enfrentarse, ahora estaban uno al lado del otro, pero la coordinación ya no era la perfecta instintiva de antes. Unos pocos latidos lentos. Eso fue todo lo que necesitó para que las hienas tomaran ventaja. La alfa hembra emitió un siseo corto y agudo, una señal para una retirada táctica. No por miedo. Por el bien de la manada. Pero las hienas no les dieron la oportunidad. Una líder femenina dio un paso al frente, con el estómago agitado y los músculos tensos como cables. No atacó de inmediato. Estaba probando. Quería saber si los perros salvajes seguían siendo una unidad unificada o si se habían desmoronado desde dentro. Rugió y comenzó el ataque. Los perros salvajes aprovecharon la brecha de inmediato.
Ese era el único momento, y el momento decisivo, para atacar primero o ser rodeados y exterminados. La lucha había terminado. Las hienas se retiraron. Matto estaba mortalmente herido. Ranga lo miró. No con triunfo, sino con reconocimiento. El sacrificio de Matto había puesto orden en la manada. Pero el precio fue que la unidad se había manchado con sangre. Matto era ahora el nuevo alfa macho. Pero su poder nació de la muerte y la pérdida. No necesitaba gruñir. Simplemente actuar. Los fuertes deben liderar. Pero la verdad científica era más valiosa. La crianza era la clave para la supervivencia. La lucha por el poder había terminado. Pero la gran migración estaba a punto de comenzar. Matto tenía que guiar a la manada a través de las llanuras aluviales más peligrosas del Okavango. El poder se había ganado. Ahora era el momento de demostrar que valía la pena. El amanecer proyectaba una tenue luz sobre el cielo del Okavango. La primera luz del día se reflejaba en los charcos de barro dejados por la lucha nocturna, tiñendo el suelo de carmesí como el recuerdo de la batalla que aún no se había desvanecido. Matto se encontraba al borde del claro, con el cuerpo entumecido con cada respiración. Ya no era el retador. Se había convertido en el guía, incluso si ese reconocimiento costaba la muerte de sus camaradas. A lo lejos, junto al borde del pantano que se secaba, ráfagas de viento traían el olor a agua estancada y el susurro de los juncos altos.
El camino que tenían por delante era tierra inundada, donde los cocodrilos yacían inmóviles como rocas, esperando el más mínimo paso en falso. Pero también era el único lugar con suficiente agua fresca para alimentar a la manada durante la semana siguiente. Pero el Okavango no era un rival fácil. La hembra alfa giró la cabeza. Ranga también la oyó. Un cocodrilo se arrastraba río arriba, no cazando, sino observando. Un cocodrilo joven al borde del lodo fue derribado, arrastrando todo su cuerpo como si una mano invisible lo jalara. En un instante, el agua se rompió. Un cocodrilo joven, feroz como un demonio, le había mordido la pata. La hembra alfa gritó, con la voz llena de desesperación, como si la herida se le hubiera clavado en el cuerpo. Los cachorros, asustados, retrocedieron, sus ojos redondos reflejaban el resplandor del sol y el miedo a la muerte. El ternero forcejeó, agitando las patas con furia, pero el cocodrilo tiró con más fuerza, deslizándose todo su cuerpo en el agua turbia que olía a lodo y sangre. Si el cocodrilo se giraba, sus huesos se romperían al instante. Macto no pensó. Se zambulló en el lodo como un bloque de acero arrojado al agua. Macto se abalanzó primero, no para morder, sino para anclarse, para evitar que el cocodrilo se hundiera más. Pero el peso del cocodrilo era demasiado grande. El agua se arremolinaba, los juncos se inclinaban, el lodo se elevaba en chorros. Tres fuerzas opuestas. Tres voluntades chocando al borde de la vida. El cocodrilo se agitó violentamente, el agua salpicó una cortina blanca lechosa y luego desapareció. Solo quedaron las olas anchas y ondulantes, como el último aliento de un monstruo desafiado. El agua se calmó gradualmente, pero el aire seguía siendo denso, como si algo invisible pesara sobre la manada. El ternero yacía jadeante, con el cuerpo cubierto de barro. Un momento frágil. Una falsa paz. Entonces el agua volvió a moverse. Ni un solo cocodrilo. Ni dos. Largas sombras se acercaban silenciosas como cuchillos bajo el agua. Esto ya no era un rescate. Era un asedio. Y entonces, un estruendo resonó detrás de la manada. No desde abajo.
sino desde arriba. Un grupo de hienas que habían huido antes se acercaba de nuevo, atraídas por el olor a sangre fresca mezclada con el agua. En pleno Okavango, a primera hora de la mañana, dos grandes depredadores se acercaban. Cocodrilos al frente. Hienas detrás. Perros salvajes atrapados en la trampa de la naturaleza, donde cada error se paga con carne y sangre. Las largas sombras en el agua desaparecieron lentamente. Los cocodrilos se sumergieron profundamente, como fantasmas, sabiendo que su tiempo había pasado. Pero el silencio no trajo paz. Solo allanó el camino para el siguiente peligro. Una carcajada resonó detrás. Desde los altos juncos, la manada de hienas moteadas surgió como flechas oscuras de la oscuridad. Matto se giró para enfrentarse a su nuevo enemigo. La hembra alfa inmediatamente movió a sus cachorros al centro del círculo defensivo. Ranga se quedó cerca, hombro con Matto. No más distancia, no más conflicto. Solo supervivencia. La hiena líder dio un paso al frente. Era mayor, más grande, y su cuerpo no presentaba heridas de la reciente batalla. Sus ojos amarillos brillaban con la ansiedad de quien viene a rematar una manada debilitada. Y la pelea estalló. Fuertes choques, dientes chocando, lodo arremolinándose. Los perros salvajes recuperaron gradualmente su ritmo de lucha. Comenzaron a atacar en la formación habitual. Los rugidos, los silbidos, el fuerte estruendo como rocas cayendo se fueron apagando gradualmente. En ese último instante caótico, la hiena líder se detuvo. Presentía lo que todo depredador experimentado sabe. Esta pelea no traería botín. Solo un cadáver que podría ser suyo. Vieron la mirada en los ojos de Matto y Ranga, no la de alguien a punto de derrumbarse, sino la de animales dispuestos a morir para proteger a la manada. Era más peligroso que los dientes. El líder dio un paso atrás. Solo uno, pero fue su mayor confesión. Rugió, pero esta vez no era una llamada al ataque, sino una señal de retirada. Las sombras grises se retiraron entre los espesos juncos.
La joroba familiar desapareció en el polvo caliente. El sonido de las garras en el suelo se desvaneció, fundiéndose con el viento del Okavango como si nunca hubieran estado allí. Los perros salvajes estaban exhaustos. El cachorro estaba herido. La hembra alfa no tenía fuerzas suficientes para un movimiento caótico. Otra persecución solo destrozaría la manada. La victoria de hoy era vivir otro día. El viento soplaba a través del lago, el agua ondulante reflejaba la luz del sol de la mañana como cristales rotos. Las manchas de sangre en el barro se diluían en la humedad matutina. No más cocodrilos. No más hienas. Solo la respiración agitada de los perros salvajes que lucharon hasta el límite. El camino hacia la supervivencia sigue siendo arduo. Pero hoy ha conservado la manada. Y a veces, esa es precisamente la mayor victoria de un líder. En la frágil mañana del Okavango, la tribu pintada emprendió de nuevo la marcha, cargando con heridas aún sin sanar y una esperanza renovada. No olvides activar la campanita y suscribirte para no perderte la próxima serie de supervivencia en la vida silvestre.